Muy buenos días, queridos hermanos. Doy muchas gracias al Señor por este tiempo especial que nos regala cada domingo en este espacio virtual para poder celebrar su nombre, para poder alabarle, para poder bendecirle, para poder guardar el día del Señor. Yo les animo a que con la misma actitud de reverencia y solemnidad que tenemos en nuestro templo, también lo hagamos en la intimidad de nuestro hogar, adorando al Señor y guardando el día que el Señor creó para su adoración. También quiero recordarles, queridos hermanos, que el día 26 lunes 26 de octubre, tendremos una asamblea extraordinaria a las 20 horas por medio de la plataforma Zoom. Si usted tiene alguna dificultad y no aparece en la lista que ya se ha enviado hace algunos días, hable con alguien del consistorio si usted no está en la lista y cree que debiera estarlo. También quiero comentarles que se enviará de manera oportuna el link para dicha reunión, que será de manera telemática. Repito, el día lunes 26 a las 20 horas vía Zoom. Que Dios les bendiga y preparemos nuestro corazón para adorar al Señor en su día. Hola hermanos, esperamos que estén muy bien, los extrañamos mucho y en el día de hoy vamos a leer salmos para iniciar el culto de hoy. Vamos a leer el Salmo 133 en los versículos del 1 al 3 y dice así: Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el brote de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos por este día. Es tu día, Señor. Queremos celebrar contigo la salvación que tú nos has dado, tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Concédenos tu bendición, concédenos hoy tu gracia, Señor. Que tu Espíritu hoy nos haga estar juntos en armonía a pesar de que estemos separados, Señor. Y Padre, que nuestro corazón, que todo nuestro ser este día esté concentrado en ti. Te agradecemos, Señor, porque tú nos das la posibilidad de poder estar juntos en armonía en tu presencia especial, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Chao, chao. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu
Hola hermanos, los saludo en el nombre del Señor y los invito a leer en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Voy a leer en la versión NBI. Dice: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Que el Señor nos ayude a poder caminar en su luz, como nos manda aquí el apóstol Juan. Sabemos que no es fácil para nuestra naturaleza pecaminosa, pero como dice su palabra, por la sangre de su Hijo Jesucristo podemos ser limpiados de nuestros pecados si somos conscientes y nos arrepentimos de esto. Así que los invito a orar. Padre Celestial, te agradezco, Señor, por todas tus bendiciones, por tu cuidado, Señor, porque eres un Dios de luz, porque tú eres la fuente y la esencia de la verdad, de la sabiduría, de la justicia. Y en ti confiamos, Señor, y sabemos que eres tú quien nos ayuda a vivir un camino de santidad cada día, Señor. Te rogamos para que tu Espíritu sea obrando en nuestros corazones, Señor. Que podamos ser limpiados del pecado, Señor, que cada uno ha cometido, Señor. Que tú nos ayudes con nuestras debilidades, Señor. Que podamos ser fuertes y valientes al darle la espalda al pecado, Señor, y seguir tus caminos, Señor, a poder vivir en luz y no en la oscuridad, a poder ser esa luz que tú nos mandas para los que nos rodean, Señor, y donde quiera que nos desenvolvamos, Señor. Ayúdanos, Padre, límpianos, Señor, y gracias, Padre, porque, como dice tu palabra, por la sangre de tu Hijo Jesús podemos ser limpiados, Señor, y tenemos certeza de aquello, Señor. Gracias, Señor, una vez más te doy y te rogamos por esto, Señor, en nombre de Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor los bendiga. Chao. Desde la eternidad nos escogiste para ser tu pueblo en Jesús. Nos incluiste en tu plan perfecto, en la historia de la redención. Y hoy estamos aquí, nos postramos ante ti, reconociendo tu santidad, tu justicia, tu verdad, tu amor, tu gracia y tu eterna bondad. Desde tiempos antiguos prometiste darnos tu completa salvación. Tu pacto confirmaste y no fallaste, a pesar de nuestra transgresión. Y hoy estamos aquí.
Hola hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor. Un abrazo a la distancia. Y quiero leer la nueva versión internacional NBI en 1 de Pedro 3:8, que nos dice la palabra del Señor. Dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegría, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Una linda palabra que el Señor nos recuerda en las cartas de Pedro, que se repite mucho la palabra amor. No solo el amor de Dios por nosotros, sino también nuestro amor por otros. Pedro mismo tuvo que aprender esta lección, y sí que le costó aprender. Cuán paciente fue Jesús con él, y también es muy paciente con nosotros. Le invito a tener un momento de oración. Señor y Padre amado, te agradecemos una vez más porque tú nos permites, Señor, estar en este domingo para alabarte, Señor, para glorificarte y para traer la palabra que trae el pastor, Señor. Queremos, Señor, pedirte que tú bendigas a mis hermanos que están distantes, Señor, que están lejos. También, Señor, aquellos que están pasando dificultades, Señor, que tú seas bendiciéndolos. Y tal como decía en la carta de Pedro, Señor, estar pendientes, Señor, y demostrar nuestro amor por la séptima iglesia, Señor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar.
Queridos hermanos, los invito a abrir las Escrituras en el Evangelio según San Lucas. Vamos a dar lectura a los versículos 41 al 52 del capítulo 2 de San Lucas. Lucas 2, del 41 al 52. Y dice así la palabra del Señor. Todos los años, los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino, y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando?» Él respondió: «¿Y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre?» Ellos no comprendieron lo que Jesús le dijo. Aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Los invito a tener un momento de oración. Señor amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque en tu día, Señor, podemos acercarnos a ella y que ella nos hable, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos des luz, claridad en nuestra mente y en nuestro corazón para entender tu palabra. Y también te pido, Señor, que tú unjas mis labios, que tú purifiques mis labios, mi corazón, mi mente, para poder, Señor, predicar la palabra con fidelidad. Y también te pido, Señor, por el corazón de mis hermanos, por su mente, por sus oídos, para que ellos, Señor, sean receptivos a la comunicación del mensaje de la verdad. Te damos gracias, Señor, en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Queridos hermanos, estamos a puertas de, muy probablemente, tener un pastor a tiempo completo en nuestra iglesia. Y es altamente probable que este sea mi último, o tal vez penúltimo, sermón como pastor de la Séptima Iglesia. Y me encantaría tocar este tema que para mí es fundamental, y también creo que en la Escritura es fundamental. El sermón de hoy día lleva como título La iglesia local y la siguiente generación. Cuando prediqué en el penúltimo aniversario, en el de 2019, hablé sobre cómo una iglesia sometida a la palabra de Dios podía, de hecho amaba la palabra de Dios, una comunidad que practicaba la palabra de Dios, que comunicaba la palabra de Dios, podía vivir, como nosotros, ya 20 años más, dando no una directriz, sino más bien una palabra de esperanza hacia el futuro, de cumplir la misión que el Señor nos da. Y hoy día, a mí me gustaría dar una directriz también en la siguiente dirección. El título es La iglesia local y la siguiente generación. Nuestra pregunta base para responder será: ¿qué debemos hacer o qué rol cumple
la iglesia local con la siguiente generación. Y cuando hablo de la siguiente generación, hablo de los niños y niñas que hoy día son miembros no comulgantes de nuestra iglesia. Y también aquellos que son hijos de adherentes de nuestra iglesia, pero que también son parte de nuestra comunidad orgánica. Y cómo nosotros como iglesia, ¿qué rol debemos cumplir? ¿Qué trabajo hacemos en cuanto a la educación de los niños en la iglesia? Es súper importante. ¿Por qué razón? Porque los niños son tremendamente importantes. Primero. Segundo, porque tiene implicancias pactuales o pactales. Esto quiere decir que nosotros estamos obligados como comunidad, como primera comunidad familia y como segunda comunidad de iglesia, de educar a los hijos del pacto como hijos del pacto. Esto quiere decir educar a los niños de nuestra iglesia como redimidos, como hijos de Dios. Entonces, muchas veces hablamos de el futuro de la iglesia con los niños. Y es verdad, porque los niños hoy día no forman parte del gobierno de la iglesia, del servicio de la iglesia, aunque algunos sí, en pequeños servicios claramente y valiosos delante del Señor, pero hablamos de futuro, del sostenimiento de una comunidad eclesiástica. Sabemos que el sostenimiento básicamente, cuando digo básicamente no digo en términos de no importante, sino de lo más importante y de la base, es la obra del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Él es quien sostiene la iglesia. Pero nos ha dado a nosotros la responsabilidad también de trabajar en torno a aquello. Entonces, lo que debemos hacer nosotros para que se cumpla esto de que nuestros hijos sean el futuro de la iglesia es considerarlos como educandos, como discípulos en el presente. No podemos verlos de otra manera. Entonces, en primer lugar, la iglesia local cumple un rol o es un espacio de redención. Fíjense, en el 41 dice que los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén. ¿Para qué? Para la fiesta de la Pascua. O sea, una de las fiestas más importantes, o la fiesta más importante del calendario judío. Iban a recordar cómo el Señor les había librado de la muerte a sus primogénitos. Había pasado por alto el ángel de la muerte y había librado a los primogénitos, y ellos habían podido escapar y ser liberados de Egipto. Ellos fueron allá, dice, sígame en la Biblia, el versículo 42, dice, cuando cumplió 12 años fueron allá según era la costumbre. La espiritualidad familiar de la familia de Jesús se hacía concreta en la comunidad local. O sea, no significa que, él es el Hijo de Dios, así que él tiene una espiritualidad bastante distinta o bastante personal con el Padre Celestial. No, precisamente no. Lo que Jesús hacía era participar de la comunidad, y la vida familiar, la vida religiosa de la familia de Jesús se hacía concreta en esta comunidad real. Ellos iban a Jerusalén, una de las 3 fiestas que los judíos estaban obligados a ir cuando, por lo menos una vez al año. Entonces, esta era, como dije, una de las fiestas más importantes. La otra fiesta también era la fiesta de los tabernáculos y también la fiesta de Pentecostés, ¿ya? Que era tabernáculos cuando el Señor los había sustentado en el desierto, y Pentecostés la fiesta de las primicias, de las primeras cosechas, que se celebraba 50 días después de la Pascua.
Según la ley judía, todo hombre tenía, como dije, la obligación de ir a estas fiestas. Entonces dice así la palabra del Señor allá en Éxodo 23, capítulo 17. 3 veces al año todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. Esto nos muestra que la piedad de la familia era de la familia completa. Ciertamente los varones estaban convocados, pero la familia estaba convocada. Porque el varón era el jefe de familia y quien debía también ser el educador de su familia en términos de la teología, en términos de la vida cristiana. En este caso, la vida judía. Entonces, María era parte de esta expresión eclesiástica de la espiritualidad. O sea, el hecho de que diga que cada hombre, no es que María se tenía que quedar en la casa. Muy por el contrario. Y vemos más adelante que quien exhorta a Jesús no es José, sino que es María. Entonces era una espiritualidad completa, que no excluía a las mujeres. La excluía o las ponía en un lugar distinto en el templo, etc. Pero ellas debían participar también de esta espiritualidad. Recordemos que María en su canto habla y recita varios pasajes del Antiguo Testamento de memoria. Eso significa que esta niña de 15 años estaba o había estado mucho tiempo escuchando en la sinagoga la predicación en cada sabbat, la predicación de la palabra de Dios. Entonces era una mujer que participaba de la espiritualidad de su hogar. Entonces la vida religiosa tampoco se limitaba al hogar. Era una expresión de la vida, esta era una expresión de la vida hogareña, y la vida comunitaria se presentaba como un modelo para la familia. Entonces no podían vivir vidas familiares, espirituales, religiosas, y no tener ningún punto de comparación y de motivación fuera de la misma familia. Donde lo tenían era precisamente en la comunidad extendida, en la familia extendida, que era la iglesia, que era en ese minuto la sinagoga, participar del templo, de los ritos del templo y de las fiestas que el Antiguo Testamento les mandaba a celebrar. Entonces la iglesia y las actividades de esta muestran a nuestros hijos al Dios que servimos, al Dios que amamos y al Dios que alabamos. Quien no tiene una vida espiritual o una vida comunitaria refrescante, muy difícilmente podrá tener una vida espiritual significativa al interior de su hogar. Es fundamental que esta vida hogareña sea alimentada y retroalimentada por la vida eclesiástica, por la vida comunitaria, por la vida de la comunidad real, donde uno va y está relacionado con personas de carne y hueso. Hoy día, lamentablemente, o afortunadamente, no lo sé, estamos en este espacio virtual. Pero debemos reconsiderar muchas cosas respecto de cuál es el rol de nuestra comunidad de fe local, séptima iglesia para la siguiente generación. Primero, debemos considerarla, como dije, como un espacio de redención. La espiritualidad familiar se manifestaba en costumbres. William Hendrickson, un comentarista del Nuevo Testamento, dice: la dispersión de los judíos hizo que fuera imposible para ellos cumplir literalmente con este mandamiento, ¿cierto? De ir a Jerusalén muchas veces, o sea, 3 veces al año. Y aún después del regreso de un remanente a la tierra de los padres, fue todavía difícil para muchos de los que vivían a gran distancia de Jerusalén ir 3 veces al año. Por eso se hizo costumbre que muchos asistiesen solo una vez al año. Es probable que esto haya sido el caso de la familia de Jesús. Esto es lo que pasa muchas veces entre nosotros, que despreciamos las tradiciones. Es un error grave ver la iglesia, como nuestra propia iglesia, nosotros con 21 años, pero la Iglesia Presbiteriana de Chile con más de 150, de valorar de manera excesiva la tradición y transformarnos en iglesias tradicionalistas. No, nosotros somos una iglesia tradicional, que tiene tradiciones y que guarda tradiciones.
y que esas tradiciones deben ser valoradas en cuanto a lo buenas que son y también respecto de la escritura. Hay tradiciones que probablemente alguna iglesia tiene que no tienen ningún asidero en la escritura y que tampoco tienen ningún valor. Pero hay tradiciones que sí son importantes. Entonces debemos valorar nuestra historia, valorar de manera ponderada nuestra propia tradición. Somos una iglesia tradicional, pero no somos una iglesia tradicionalista. Decir que somos tradicionales significa que tenemos una historia, una herencia y costumbres que valoramos. Decir que somos tradicionalistas es que solo encontramos la respuesta en el pasado. O sea, se hace una especie de un 10º mandamiento, todo tiempo pasado fue mejor. O también un 12º mandamiento, las cosas aquí las hemos hecho siempre así. Quiero explicarme de manera clara respecto a este punto. Creo de manera fehaciente en las tradiciones y en las costumbres. Hay buenas y malas costumbres. Ir a las fiestas sagradas del pueblo era una buena costumbre que la familia del Señor Jesucristo practicaba. Entonces el solo hecho de que los niños fueran parte de esta celebración anunciaba lo que Dios le había prometido a Israel. Entonces ellos podían ver in situ, allí manifestado en carne y hueso, en esa comunidad que practicaba la fe, podían ver que el Señor estaba cumpliendo la promesa y que iba a cumplir la promesa de aquello que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Podían ver en las fiestas el anuncio del Mesías y también el recuerdo de lo que Dios había hecho por ellos en Egipto, en el Éxodo y también en toda la historia de Israel. Nuestras actividades eclesiásticas son un espacio donde nuestros hijos ven el amor de Dios manifestado en el amor entre los hermanos, donde pueden conocer pecadores y sentirse uno de ellos, para aprender a perdonar y a amar como Cristo también los amó. La iglesia entonces se convierte en un aliado para dar a conocer la redención a nuestros hijos, la comunicación del Evangelio cada domingo, la importancia de la escuela dominical, la capacitación y formación de los profesores, porque también ellos tienen un rol fundamental, que es el rol docente, que le corresponde al presbítero docente, al pastor, que le está diciendo, por favor, ustedes hermanos, así como yo me preparo y así como yo estoy siempre capacitándome para presentar la palabra del Señor, de la misma manera, ustedes deben capacitarse para aquello. El anuncio de la muerte del Señor de manera visible en la Santa Cena. Esa importancia de contarle a los niños de un espacio pedagógico donde uno puede hablar sobre lo que la Santa Cena significa para el pueblo de Dios. O cuando los padres presentan el bautismo a uno de sus hijos y el pastor bautiza. Tenemos una costumbre en Puente de Vida cuando bautizamos a un bebé. Comprometemos a la congregación y le hacemos preguntas a la congregación y le decimos, oiga, ¿sabe qué? A ver, usted va a ser ejemplo. Primero, ¿va a orar por este niño? Amén. ¿Usted va a ayudar a la familia? Amén. ¿Y usted le va a mostrar con su vida lo que significa ser un discípulo de Jesucristo? Amén. Y la marca principal es el amor entre nosotros. Entonces ese niño entra a ese día al culto siendo de su papá y de su mamá. Y cuando sale del culto, después del bautismo, se convierte en uno de nosotros. Ya no es solo de su papá y de su mamá, es de cada uno de nosotros. Y tenemos responsabilidad con los niños de cómo nos ven vivir la fe. También es importante advertirlos en cuanto al propósito que tenemos como familia al ir el domingo a la iglesia, a ir al templo. Debemos enseñarle en el auto, en el camino, el respeto y la actitud necesaria que debe tener durante el culto. No por la sacralidad del lugar, sino por lo santo que es a quien vamos a adorar.
le dice que vamos a ir a cantar a Dios. O el niño no tiene idea y se queda sentado durante las alabanzas. Le dice que el carácter de Dios es santo y que este Dios santo es quien nos convoca y nos invita a adorarle cada domingo. Y que su providencia también nos invita a orar. Y que su sustento nos anima también a dar. O su hijo viene sin propósito cada domingo al culto. Hoy día, los niños que están escuchando no saben qué propósito tienen en estar hoy día sentados frente al televisor, escuchando al pastor diciendo algunas cosas que entiendo solamente algunas. Ahí está la labor pedagógica de los padres, de decirles el propósito. O solo van el día domingo, o se sientan hoy día frente al televisor como ciertos requisitos para ir al cielo. No es así. Debemos indicar el propósito que tenemos para ir cada domingo a adorar al Señor. Entonces la iglesia es una puesta en escena de la redención de Dios. El día del Señor, en el día del Señor celebramos la redención que Cristo hizo por nosotros. Descansamos de nuestras obras y descansamos en la obra redentora de Cristo Jesús. La iglesia es un espacio que genera seguridad, un espacio que genera pertenencia. ¿Por qué? Porque es la familia extendida de nuestros hijos. Así como Dios diseñó la familia cristiana, o sea, nuestra familia para acoger a los nuevos humanos que vayan naciendo, también diseñó la iglesia para que fuera el espacio de acogida para aquellos nuevos nacidos, para que también sean acogidos y sean formados. Y ahí están nuestros hijos. La iglesia es un lugar donde nuestros hijos se encuentran verdaderos amigos, donde tienen un grupo de pertenencia, un anclaje, un grupo referencial. Allí es donde deben hacerse los mejores amigos, no fuera. Uno claramente puede tener amigos afuera, pero el mejor amigo, la mejor amiga, debe ser una hija de Dios, un hijo de Dios. Porque ¿qué relación tienen las tinieblas con la oscuridad? En el momento que necesite consejo, que necesite apoyo, ese amigo, esa amiga no creyente, lo que hará será dar consejos según la cultura y no según la escritura. Entonces, ese lugar donde nuestros hijos van a encontrar un cónyuge. Ese es el lugar, la iglesia, donde sus propios hijos, nuestros nietos serán criados. Esa es la importancia que tiene la iglesia como un espacio de redención. La iglesia es un modelo cultural exacto. Un modelo cultural exacto y bíblico para una familia. Lo que tus hijos ven en la comunidad de creyentes les dará una referencia tan poderosa como lo que vean en el hogar. Entonces, la iglesia es un espacio donde podemos vivir la redención. En segundo lugar, la iglesia como espacio de confianza. 43 y 44. Ellos pensando que él estaba entre el grupo de viajeros. María y José creían que Jesús estaba allí en esa tremenda caravana que iba de regreso a Nazaret. Entonces, venían con un grupo grande de gente y para ellos no era un problema, que Jesús estuviera allí entre medio de la familia, entre medio de los parientes, entre medio de los vecinos. Era toda la familia de la fe. Y se dan cuenta y lo empiezan a buscar. Y si revisamos la narrativa, pasan 3 días desde que lo empiezan a buscar hasta que lo encuentran. O sea, 3 días y con sus noches. ¿Cierto? Nosotros habríamos puesto inmediatamente, y de hecho no es malo, habríamos puesto inmediatamente un aviso de una constancia presunta de gracia. Bueno, ellos buscan a Jesús, ¿dónde está? Y lo pierden un día, pasan otro día, vuelven un día, digamos, a volver a Jerusalén,
Y luego lo encuentran. Y le dicen, al cabo de 3 días, dice la Escritura, lo encontraron en el templo sentado entre los maestros y escuchándolos y haciéndoles preguntas. Vamos a poner nuestra atención en este aparente descuido que tienen los padres de Jesús con él. Para una familia nuestra es impensable primero un viaje a pie de más de 100 kilómetros. En segundo lugar, es absolutamente incomprensible descuidar a uno de nuestros cabros chicos, ya sea muy grande nuestro cabro chico que sea. Tenemos que estar, como decimos en chileno, vivo el ojo, ¿cierto? Siempre estamos así. Bueno, no era esa el contexto donde Jesús se estaba desarrollando como niño. Hay ciertas costumbres. Primero, que Jesús era ya casi un adulto. Los niños pasaban a la adultez a los 13 años aproximadamente. Porque de hecho ya estaba allí en el templo. Esta fiesta de la adultez, no recuerdo en este minuto cómo se llama, judía, es muy posterior a esto. Yo le agradecería a Luis que pusiera ahí el nombre. Entonces, los judíos pasaban a la adultez más o menos a esa edad. Las caravanas también representaban un espacio de seguridad para todos contra los asaltantes. Los padres de Jesús también estaban confiados de que él estaba seguro entre sus hermanos, incluso que él podía estar cuidando un grupo de niños, a cargo de un grupo de niños, y otros más grandes también cuidándolo a él. Entonces, ese era el contexto. Por eso que los papás estaban tan confiados y fueron y caminaron un día completo sin verlo, hasta que no lo vieron y ahí se preocuparon. Entonces, la iglesia es un espacio donde podemos confiar. Muchos no ven a la iglesia como una familia extendida. Y es una familia extendida. Es la esencia, somos hermanos. Tenemos un padre en común. Creen que es un espacio donde me encuentro con Dios, pero no con los hermanos. Bueno, déjeme decirle que esa cruz, aparte de ser el símbolo donde el Señor murió, también nos representa, tiene se puede usar como una ilustración de cómo es nuestra relación con Dios por medio de Cristo. Cristo es el mediador tanto entre nosotros y Dios, tanto entre yo y mis hermanos. No hay otra, es una ilustración, no es un significado. O sea, nuestra relación es vertical, pero también es horizontal, si no, no hay relación. Creen también las ideas posmodernas de consumo nos invitan a ¿qué? A permanecer, a permanentemente evaluar los espacios como servicios a los cuales yo accedo. Y en eso también se incluye la iglesia. Para estas personas que evalúan así la iglesia, no es un espacio de cuidado mutuo, donde mis hermanos me ayudan a cuidar a mis hijos, donde me ayudan también a educarlos. Debemos entender el cuidado como un pastoreo de otros miembros. La comunidad puede dar ese pastoreo. Esta visión debe ser expulsada. No estamos pagando un servicio. Estamos prestando servicios por amor. Estamos sirviéndonos unos a otros por amor. Debemos cambiar esta visión posmoderna y consumista de la iglesia. Cuando uno promueve, el promover y desarrollar una comunidad de confianza demanda varias cosas de nosotros. Primero, enseñar a nuestros hijos a respetar a los mayores como padres y a madres y a los de su edad como hermanos. Dice Pablo a Timoteo, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. En segundo lugar, también debemos animar a nuestros hijos a practicar las virtudes cristianas respecto a las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque allí se pone a prueba quién realmente somos en la comunidad real. Tales como el amor, la amistad, el perdón, la tolerancia, el llevar las cargas unos de los otros, levantar al que ha caído, etc. Por ejemplo, ¿cómo trataría el corazón de sus hijos o de su adolescente la ofensa de algún adulto o de otro niño que le haya hecho? ¿Los llevaría al juicio? ¿O a mirarlo desde el Evangelio? ¿Animaría la rabia y la frustración que siente? ¿O lo llevaría a pensar con una mente cristiana y misericordiosa? En tercer lugar,
También dar lugar apropiado al liderazgo. Nuestros hijos son el producto de la imitación de sus padres. Eso es archi conocido. Si cada domingo llego criticando al pastor, a los presbíteros, a los líderes, profesores de escuela dominical, a la hermana de aquí, a la hermana de allá, y a este hermano y a este otro, difícilmente podré colaborar en la mantención de la comunidad local como un espacio de confianza. Primero, porque estos niños no van a confiar en nadie en la iglesia. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá hablan mal de ellos. Entonces, en el futuro, cuando tenga problemas, no tendré colaboradores para el cuidado de mis hijos entre mis hermanos. Nadie me va a ayudar. ¿Por qué? Porque son todos torpes, son todos malintencionados, son indignos de confianza a los ojos de nuestros hijos. Entonces, si esa es tu práctica, en épocas de crisis estarás solo. La confianza es un bien que debemos fomentar. La iglesia es en esencia un espacio para confiar. ¿Por qué? Porque primero confiamos en Dios y por eso confiamos en los hermanos. Vamos a la iglesia como una familia, no como un lugar al que vamos a pesar de las personas que van allí. Hago todo el esfuerzo por tolerarlos, ok, pero jamás considerarlos mi familia, ni dignos de confianza. Si esa es nuestra actitud debe cambiar para colaborar en la construcción de esta comunidad como un espacio de confianza. Y en tercer lugar, y último lugar, la iglesia local como un espacio de crecimiento. Dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios. Vemos ambos actores en el crecimiento, en la sabiduría y la gracia de Jesús. No se limita a la vida hogareña, sino que también lo educaron otras personas. También recibió la influencia de la iglesia local o la de la sinagoga local, porque que seguía creciendo en sabiduría y gozaba del favor de Dios y de toda la gente. La vida familiar o la cosmovisión familiar es respaldada por la iglesia. El autor Ted Tripp dice lo siguiente en uno de sus libros: Dios diseñó los medios para que, de una forma segura, entreguemos poco a poco a nuestros hijos de la comunidad primaria de la familia a una familia más amplia que respalde la forma de ver la vida que la familia tiene. Esa es la iglesia. La vida de la familia y la vida de la iglesia se planearon para correr en paralelo en los años de desarrollo de nuestros hijos. Esto fomentará su desplazamiento de nuestra comunidad familia a la comunidad de la iglesia, donde Dios es el Padre, Cristo el hermano, y las hermanas y los hermanos terrenales en Cristo se vuelven su experiencia personal. La iglesia es el único lugar donde nuestros hijos pueden vivir sus principios de vida basados en la Escritura. Es el lugar donde se creen y se aplican. Por ejemplo, no es una sola la familia que cada día ora al Señor y lo pone en el centro de su vida y de su adoración. Nuestros hijos pueden ver más familias allí el día domingo, cada semana, haciendo lo mismo, cantando esas canciones, creyendo esas cosas que creen. Nuestros hijos pueden entrar en duda y en crisis, diciendo: ¿será realmente verdad lo que estamos creyendo? ¿Será verdad lo que me dicen en la iglesia? Nosotros podemos fortalecer eso como padres. Pero si ven a su líder de intermedio, a su profesor de escuela dominical, que no son personas ignorantes, que saben de la Escritura, que muchos de ellos han logrado ir a la universidad y que tienen un trabajo común y corriente y que son personas que están en la sociedad. Y dice: bueno, si la tía Cata es inteligente, si hace esto otro, si el tío Mario, que es acá, es un hombre que habla delante de muchas personas, o esta otra persona que tiene tan buenas relaciones, etcétera, nuestros hijos van a mirar en esta comunidad personas valiosas, personas que le van a decir con su vida
que lo que cree ese niño, ese adolescente, es verdad. Pero si lo ponemos en contacto solamente con otras personas, sus dudas van a ser confirmadas y no su fe. Entonces, respecto a la formación, todo nuestro entrenamiento en el hogar es respaldado y confirmado por los profes de la escuela dominical, por los líderes de intermedio, por los líderes de jóvenes, por el predicador del domingo. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo objetivo. Nuestra formación consiste en enseñarle a nuestros hijos quién es Dios, que responde a nuestras oraciones, que puede hacer más de lo que imaginamos en nuestra vida, que sus propósitos son siempre buenos. Dios en el centro de la vida familiar. Y la iglesia fomenta y refuerza esta formación. No es locura lo que los papás están hablando en la casa. Respecto a nuestra creencia de que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica, nuestra única regla de fe y práctica, las leyes y estándares bíblicos suenan opresivos y restrictivos a nuestra cultura arrogante, anárquica y totalitaria del siglo XXI. Los salmistas dicen que la ley de Dios es buena, dulce, sabia. Nuestra cultura dice que no, que la ley de Dios primero no es considerada, que la libertad es hacer lo que uno quiere, no para lo que uno fue creado. Esto enseñamos en nuestro hogar y la iglesia cumple el rol ratificador y fortalecedor de la cultura familiar. Y con respecto a la autoridad, para que nuestra iglesia sea un espacio de confianza, tenemos que enseñar a los niños el respeto por la autoridad. Valor absolutamente perdido en este tiempo. Que aprendan sumisión en casa bajo el gobierno amoroso de los padres. La iglesia fortalece dicha enseñanza. Y también aquellos niños, aquellas niñas, adolescentes, jóvenes, que están sometidos a sus padres, también lo van a estar sometidos al gobierno local de la iglesia. Y si ejercen el gobierno en la iglesia, sabrán ejercerlo porque primero obedecieron. La iglesia entonces tiene repercusiones en la familia. Las prioridades tuyas y mis prioridades también van a ser las prioridades de nuestros hijos. La vida de la iglesia, estoy citando a Ted Tripp, la vida de la iglesia provee un espacio para modelar prioridades. Si el día del Señor, las actividades, las relaciones y todo lo que incluye la vida comunitaria son prioridad para tu familia, le dará el potente mensaje a tus hijos que Dios es el celebrado en la iglesia, el más importante y que de él depende el sustento familiar en todas las áreas. Si no es la prioridad aquello que ha ocupado el lugar de Dios y su familia de fe, sería el Dios y la referencia para tus hijos. Es decir, si un ídolo ha ocupado el lugar de Dios, eso será lo más importante, y no la vida en la comunidad de fe. Si para tu hijo es más importante ir al partido dominical, es un grave problema. Y muchos dirán, bueno, pero nuestros hijos no pueden ser futbolistas profesionales. Mi respuesta es no lo sé, porque cada creyente debe guardar el día del Señor. Sobre eso, sobre deporte y Día del Señor, les recomiendo ver la película Carros de Fuegos. Aparte de leer la escritura, claramente. Carros de Fuego, donde está apareciendo el nombre de este corredor. Little, creo que era el apellido. Simplemente no corrió el día domingo. Él tenía un propósito en la vida, y era glorificar a Dios corriendo. De hecho, su hermana le dice, oye, ¿cuándo nos vamos a ir de misiones? No quiero irme todavía de misiones
Creo que iban a ir al África. Porque cuando corro, siento que Dios sonríe. Pero no corrió un día domingo. Puso de rodillas a las autoridades de esas Olimpiadas. Véala. O si el día domingo se transforma en un día exclusivo para la familia. Es el día para ir a visitar a la abuelita, al abuelito, y no para la iglesia. Vaya al culto, luego haga obra de misericordia. Disfrute primero y descanse en la obra redentora de Dios. Y luego descanse en la tarde en su obra creadora. Es lindo y debemos visitar a nuestros padres. Pero no puede ser el centro y la principal actividad y centro del día domingo. No es un ir y venir a un lugar, a una iglesia. Todas las actividades opcionales de la vida, las habilidades en el aprendizaje, los deportes, el empleo, el entrenamiento y la educación, se deben programar en torno a la iglesia. Sigo citando a Ted Tripp. Todo se debe coordinar allí, en la vida eclesiástica. Me quiero ir a un lugar muy hermoso a vivir, pero no hay una iglesia presbiteriana, ni siquiera hay una iglesia reformada. Bueno, plante una iglesia o elige un lugar donde pueda servir al Señor en una comunidad de fe. De otro modo, será una más entre muchas opciones de la vida para nuestros hijos, no el factor decisivo para establecer un orden de prioridades en la vida. Y vuelvo a leer. Todas las actividades opcionales de la vida, las habilidades en el aprendizaje, los deportes, el empleo, el entretenimiento y la educación se deben programar en torno a la iglesia. De otro modo será una más entre las muchas opciones de la vida para nuestros hijos, no el factor decisivo para establecer un orden de prioridades en la vida. Para concluir, no podemos separar a Dios de su pueblo y de su familia. Aquel que dice que tiene una relación de amor con Dios, pero no la tiene con su hermano, realmente no ha experimentado el amor de Dios. No podemos amar la cabeza y despreciar el cuerpo. La iglesia es, junto con el hogar, creadora de cultura. Si no es la cultura cristiana la que atrape a nuestros hijos, otra lo hará sin ningún problema, sobre todo en estos días. La iglesia modela la redención. El día del Señor les muestra nuestra dependencia. No cometamos la necedad de tomar el día del Señor como algo gravoso o sin importancia. La familia de la fe, si somos unidos por el Espíritu Santo a ella, es el lugar más importante donde queremos estar. No vamos a cumplir un rito y un horario. Vamos porque es el lugar y con las personas que queremos estar. Si no es así, evalúe su conversión. Si no es el lugar donde usted quiere estar. La función de la iglesia es reforzar la labor del hogar. Será la verificadora y apoyo de lo que la casa enseña. No es la gestora. El rol formador de la iglesia es crucial, ya que en ella aprendemos en comunidad el Evangelio, entre pecadores, confirmándonos que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo la séptima iglesia impactará la vida de la siguiente generación de creyentes? Hemos tenido un éxodo de nuestros hijos, lo cual no le duele en el corazón solo a sus padres, sino nos duele a todos en el corazón. Y no es un espacio para juzgar, no es una situación para juzgar, sino una situación hoy día para condolerse con aquellos cuyos hijos han abandonado la familia de la fe y se han hecho infractores del pacto. Es un dolor y compartimos ese dolor.
Pero ¿qué vamos a hacer para el futuro? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta que debemos responder. El Señor nos ayude, porque solamente en Él confiamos. En que esta pequeña comunidad se transforme en una gran comunidad, donde sea un espacio de redención, un espacio de confianza y también un espacio de crecimiento. Los invito a orar. Señor, te agradecemos y te bendecimos por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú sanes nuestro corazón, que perdones nuestros pecados, Señor. Si este sermón, Señor, ha hecho resurgir algún pecado del cual no nos hemos arrepentido. Si ya nos hemos arrepentido, Señor, del pecado, no queremos pedirte perdón otra vez, sino queremos pedirte que nos des seguridad de tu perdón. Certeza de que nos has perdonado, porque ciertamente, Señor, según tus propias palabras, tú nos has perdonado. E incluso tú has olvidado, Señor, nuestro pecado. Te agradecemos, Señor, por ello. Graba esta palabra en nuestro corazón y que nos permita tener una dirección como iglesia local para impactar a nuestra siguiente generación. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Queridos hermanos, los invito a recibir la bendición de nuestro Señor. Amada séptima iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión del Santo Espíritu sea con todos ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Queridos hermanos, los motivo a que sigamos reflexionando en la palabra del Señor, a que no decaiga su fe y su ánimo, que siga orando, siga juntándose, llame a los que ustedes creen que tienen necesidad. Seamos fieles en nuestros diezmos, generosos en nuestras ofrendas. Sobre todo, en la ofrenda de misericordia, vivamos como la familia que somos. Cuidémonos como la familia que somos. Cuidemos a otros, los más pequeños, como la familia que somos. Que Dios les bendiga. Les mando un caluroso abrazo a la distancia y también un saludo de mi familia. Que Dios les bendiga. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno Consolador, unidos todos alabad, cantad al Trino y uno Dios, sus alabanzas entonad.